Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos. Bienvenida Josefina, ¿es? ¿Cómo? Josefa, la mamá de una hermana. Bienvenida también hoy a escuchar, alimentarse de la palabra de Dios. Y como siempre decimos, estamos listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? No podemos dejar de pensar que Él deja de tener algo para nosotros cada día, cada momento, nos instruye a cada momento. Lo que pasa es que a veces nosotros nos olvidamos de acercarnos, de estar muy cerquita de Él constantemente. Pero Él nos habla constantemente, por medio de su palabra, hoy, por medio de su palabra. Pero como la palabra la conocemos y tenemos su palabra en nuestro corazón, y tenemos que cada vez conocerla más, para eso, para poder saber su voluntad. Y hoy vamos a estar hablando del pedir, que tiene mucho que ver con su voluntad y que se encuentra o se pelea un poco a veces, yo diría casi siempre, con nuestra voluntad. Porque lo que Dios quiere para nosotros, generalmente nosotros lo consideramos que no tiene que ser. Y Dios considera que lo que nosotros queremos para nosotros no tiene que ser. Pero, ¿cómo hacemos entonces para poder llegar a un acuerdo con el Señor y poder transitar su voluntad en nuestra vida sin que nosotros nos pongamos rebeldes, sin que nosotros nos rebelemos contra su señorío, contra su ley? Entonces, vamos a empezar. Hay unos versículos clave que yo quiero que los tengamos bien en la mente y después para seguir meditando en la palabra. Pero cuando nosotros nos vamos entonces leyó el hermano recién, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, él había leído otro, yo voy a leer este. Dice así la palabra de Dios: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Acá hay una condición, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Fíjense el juego de palabras del Señor. En un momento dice, Él lo hará por el Padre, y acá dice, yo lo haré. Acá está hablando de la deidad de Dios, de Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces, fíjense, dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todos contentos, porque entonces decimos, lo que yo le pido me lo hará. Pero Dios no obra así. Y la situación acá es que quiero presentar el problema que escucho tanto en algunas personas incrédulas y creyentes, que están alejadas de Dios. Y están alejadas de Dios porque hay un desencuentro entre la voluntad de Dios y la de él o la de ella. Porque la persona quiere o considera que necesita cosas que Dios no le da. Entonces dice, si Dios no me da estas cosas, Dios no existe, o yo no le importo a Dios. Esto, hermanos, lo van a escuchar constantemente. Y no solo lo van a escuchar, lo van a vivir y lo vivo. Momentos en que de oscuridad, de desesperación, como a veces creemos y se nos pasa por la mente. Porque si no fuéramos creyentes no tendríamos este conflicto. Señor, ¿cuán cerca estás de mí? Que yo te estoy pidiendo algo. ¿Cuánto más tengo que pagar? Y nosotros llamamos pagar. Él lo llama de otra forma. Él le dice, yo necesito que crezcas. Y yo necesito que te fortalezcas en mí, no en vos. Ok, entonces contentos porque dice, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Pero, cuando nosotros nos vamos a primera de Juan, capítulo 5. ¿Usted me acompaña con su Biblia? 14 y 15, dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Acá apareció algo que no había dicho antes. Ustedes saben que la palabra de Dios la tenemos que considerar en todo su contexto. La palabra de Dios tenemos un contexto local del versículo
Hay un contexto local y después está el contexto general, que nosotros entendemos las Escrituras a la luz del contexto total y general de la Biblia, porque la palabra se va enriqueciendo. Algunos dicen, hay una contradicción. Hermano, en la palabra de Dios no puede haber contradicción. La contradicción está en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces acá hay algo nuevo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oh, bueno, entonces, ¿cómo es? Y empezamos a preocuparnos, pero entonces acá hay algo que tiene que ver con la voluntad de Dios, no con la mía. Yo creo que creo que puedo tener muchas cosas, o necesito, pero Él dice, no las necesitas. No las necesitas. Vos necesitas lo que yo creo que necesitas y que lo sé antes de que vos lo pidas. Que lo sé antes de que vos abras la boca. A veces nos cuesta esto, y aún antes que vos lo pienses. Porque Dios sabe hasta no solo lo que pensamos, sino lo que vamos a pensar. Terrible, increíble, Dios Todopoderoso. A veces nos olvidamos quién es, por eso viene la duda. Por eso viene la duda. Y si leemos Juan 15, 17, usted me sigue, estamos en el mismo evangelio. Juan, directamente, Juan 15, 7. El evangelio de Juan 15, 7. Los hermanos, hay algún hermano que le está costando un poquito porque no, son recién llegados a la palabra y lo están ayudando otros hermanos. Ahí está. Muy bien. Acompañamos a los hermanos, les mostramos 15:7. Entonces Él de alguna manera nos está pidiendo que nosotros seamos su amigo. Él dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Sí? Juan 15, 17. Esto os mando. 17. Entonces Él dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Lo que Él nos manda es su palabra, su voluntad para nosotros. Entonces, dice, ustedes se convierten en mis amigos y yo en el suyo. Dice, yo ya les di a conocer todas las cosas, abrí mi corazón, les conté todo lo de mi Padre. Algunos me creen, otros no. Y cuando nos vamos ahora a Juan 15:7, ahora sí 15:7, dice así la palabra de Dios. Escuchamos ahora porque este es otro versículo clave que tenemos que tener diariamente para nosotros en nuestra vida. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. De nuevo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Acá nos pone una condición más. Y yo se los voy a decir en otra versión que dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran que yo se los voy a dar. Oh, listo, ahí está la solución. Pero ahí empieza a ríe una hermana, claro, porque empieza lo más difícil. Yo tengo que permanecer en su palabra. Una condición entonces para que él empiece a oír las oraciones. No oye todas las oraciones, pero no, contesta de acuerdo a su voluntad. Entonces, si ustedes van a pedir y van a obtener, cuando ustedes conozcan mi palabra, permanezcan en mí y sean fieles a mis enseñanzas, quiere decir que no haya nada más en sus vidas y en sus mentes y en sus corazones que salga de Cristo, que salga de mí, dice el Señor. ¿Vieron que rápido a veces agarramos para otro lado que no es Cristo? Y empezamos con lo que yo digo siempre, los llamados. ¿Quién llama? Uy, ¿qué me pagó? Uy, esto nos pasó. No, ¿y cómo hacemos? En vez de clavar rodilla en tierra, que es lo primero que tenemos que hacer. Pero nos pasa y nos pasa. Y nos pasa porque no somos perfectos, porque si no Dios no nos estaría acá diciendo cuidado, cuidado. Entonces Él dice permanezcan. Permanecer es quedarse, persistir en la palabra, o estudiarla, comprenderla y aplicarla. ¿Sí? Ustedes saben que el permanecer y persistir en Cristo es una de las evidencias de la salvación, de que somos salvos. La persona que es salvo, los que somos salvos,
Podemos inclusive, como no somos perfectos, alejarnos, pero vamos a volver siempre y persistir en Cristo. Usted me dirá, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Hay hermanos que permanecieron alejados 10 años, otros 2 días, otros una vida. Pero les digo algo, los que somos de Cristo vamos a volver a Él. Vamos a terminar confiando en Él y sabiendo que Él es la única alternativa para nosotros. La única alternativa buena y perfecta, como su voluntad. ¿Cuántas veces veo hermanos o incrédulos que agarran para unos lados diferentes, buscando, queriendo inclusive saber lo que va a venir, como si eso nos diera alguna garantía? Como cuando David hizo el censo en Israel, porque él quería saber con cuántos hombres contaba, y se enorgulleció David y dijo, voy a hacer un censo a ver cuál es la fortaleza de Israel, de mi pueblo. Tenía un montón, pero vino juicio sobre David después, porque David se enorgulleció. El orgullo dice, yo lo puedo solo, y dio de la espalda a Dios. Murieron como 70.000 ese día. Él estaba contento, pues mira lo que tengo, y Dios le dice, vos podés tener 70.000 hombres, 200.000, pero mi voluntad se va a hacer aunque tenga 200 hombres, como se hizo con Gedeón, que ganó la batalla con 300 hombres y tenía 32.000. Y le dijo, no son muchos. A ver si encima creen que ustedes ganan por ustedes. Porque Dios quiere honra y Él también muestra su gloria. Y la muestra a partir de su poder y del bienestar de su pueblo. Nunca algo menos que otro. El bienestar de nosotros, su pueblo, los hijos de Dios, y su honra y su gloria. Y está relacionado con lo que estamos hablando. Después lo vamos a seguir viendo, porque su honra y su gloria acá también es el tema que estamos hablando, porque todo lo hacemos para su honra y su gloria. Por lo tanto, nosotros dejamos de tener importancia. ¿En qué sentido? En todos. Seguimos teniendo una responsabilidad, pero sin Él, dice el Evangelio Juan, no podemos hacer nada. Ok, seguimos entonces. La permanencia da entonces la idea de que somos salvos. Nosotros persistimos en Cristo. ¿Sí? Persistimos. Hablamos de la perseverancia de los santos. Perseveramos ¿en qué? En obedecer las Escrituras, lo más difícil, ponerla en práctica. ¿Sí? Eso muestra una fe verdadera, una confianza. Entonces nos aferramos a las enseñanzas de Jesús, las ponemos en práctica. Y la palabra dice que el que permanece en sus enseñanzas tiene al Hijo y tiene al Padre ahí. Segunda Juan 9, después ustedes pueden, si lo anotan, después pueden seguir meditando en esta porción de la palabra, en este mensaje. Dice que cuando persistimos y nos basamos en las enseñanzas del Señor, tenemos al Hijo y al Espíritu en nosotros. Nosotros sabemos que no tenemos al Espíritu, en realidad tenemos a los tres, a la Trinidad en nosotros. Porque dice, vendremos y haremos morada. El Espíritu Santo lo que hace es que opera de una manera diferente en nosotros, que nos lleva a la claridad de la palabra de Dios. Nos guía, inclusive para no agarrar esa esquina, para agarrar a la derecha porque nos iba a pasar algo malo. Ese es el Espíritu Santo. No apaguemos al Espíritu Santo. Recuerden que podemos apagar al Espíritu Santo cuando no hacemos la voluntad de Dios. Apagamos al Espíritu, no lo dejamos que Él obre en nosotros. ¿Ok? Entonces, permanecemos en su palabra, vienen las pruebas. Las pruebas es todo aquello de tipo de problemas que usted está viviendo hoy, que estamos viviendo hoy, tribulación, o sea, aflicciones. No, las pruebas pueden ser una prueba de aflicción, angustia, ansiedad. La ansiedad esa de estar pensando en el futuro incierto. Nosotros no podemos controlar nada, cuanto más pensamos, más angustia. Porque como no podemos controlar nada, a veces pensamos que sí. Igual viene la angustia porque sabemos que no. Y viene la ansiedad, queriendo controlar lo que no podemos. Él nos dice tranquilos. Entonces vienen las pruebas, persistimos. Él nos va puliendo como un vaso en manos del alfarero, como dice ahí el libro de Jeremías, profeta Jeremías 18:6, nos pule, nos amasa. Vamos madurando espiritualmente, como dice Santiago ahí 1:4. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sean perfectos. No porque seamos perfectos, sino para que hay perfectos en madurez espiritual. Seguimos entonces madurando por medio del Espíritu Santo y nuestra voluntad puesta al servicio de la palabra, porque ahí nosotros trabajamos con Dios.
Estamos al servicio de Dios, conocemos su palabra y su espíritu nos va guiando, pero tiene que estar, somos dos. Entonces, crecemos espiritualmente, nuestra fe aprobada, una vez que dice, ok, ahora que pasaste la prueba en mi tiempo, no el del tiempo que vos querías que esto desaparezca de tu vida. Atentos, y acá estamos hablando de lo del principio. No en tu tiempo. Yo te voy a sacar esta prueba cuando yo considere que vos, una vez que hayas pasado la prueba, puedas recibir mi bendición. Porque, les digo algo, aún en la prueba y después de la prueba hay bendición de Dios. Hay bendición de Dios. Entonces, pero Él es un instrumento que usa para que nosotros crezcamos. Entonces seguimos con nuestra fe aprobada a una comunión más grande y más estrecha con Dios. Nos acercamos, los conocemos más. Empezamos a tener un carácter estable, más piadoso y justo. A diferencia del hombre de doble ánimo que en cuanto llega a la prueba, una tormenta, agarra para cualquier lado como las ondas del mar, dice. Acá no. Él dice, no quiero que sean eso. Pero Señor, yo quiero que me des algo no, quiero que llegue algo, yo necesito esto, creyendo que si viene esto, en nuestro corazón y en nuestra mente mundana, en relación con el mundo, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, decimos, si yo tengo esto, adolescente, joven, anciano, adulto, mi problema se solucionaría. Si yo no pensara en esto, si vos pudieras sacar esto de mi mente, mi problema se solucionaría. Si vos pudieras sacar esto de mi vida, mi problema se solucionaría. Yo sería feliz. Y el Señor dice, no, estás equivocado. Pero Señor, estás equivocado y ahí es la lucha. Entonces lo que hacemos, lo que hace el Señor, nos hace madurar para que no haya desencuentro entre su voluntad y la nuestra. Cuando nosotros nos vamos convirtiendo por medio de su Espíritu en este carácter más parecido al de Cristo, un poquitito, más estable, más templado, más confiado. Nosotros podemos estar creyendo en Jesús, pero podemos no estar confiando en Él. No es lo mismo, hermano. Nosotros podemos tener fe y no estar viviendo por fe. Nosotros podemos llevar el Evangelio, gente se convierte, muy bien, y en mi vida no estar viviendo por fe. ¿Y nos pasa? Nos pasa. Si no, nos estaría diciendo el Señor. Entonces, lo que pasa es que empezamos a entender y empezamos a recorrer la voluntad de Dios en nuestra vida con gozo, con alegría. Y usted me dice, bueno, pero hermano, ¿cómo puede ser que yo esté contento y esté gozoso si tengo un hijo enfermo? Y yo le digo, porque aparece esta pregunta, le digo, hermano, no lo digo yo, lo dice Dios. ¿Yo qué le puedo decir? Yo le puedo transmitir lo que Dios dice y confío en lo que Él dice. Sí, pero ¿cómo? Y entonces empezamos a entender y a recibir la voluntad de Dios en nuestra vida sin preguntas, con gozo y alegría. Entonces la gente empieza a decir, este varón, esta mujer de la casa de enfrente, que tiene tantos problemas, que sale de casi muerte, que su hijo esto y que su madre, que su vida, mirá cómo viven, lo ven salir a la calle. Con fe, con su ánimo arriba. Y no solo eso, sino viendo esa gente que aún, aunque estén en la prueba, esa gente dice, ¿qué le pasará que está así? ¿Cómo no está quebrado? Dice, yo quiero ser como Él. Yo quiero parecerme a Él. Y con nuestro testimonio, el Señor, con todo lo que está orando, hace que más gente quiera venir a Él. Que más gente crea en Él. No en nosotros, cree en Él con nuestro testimonio. Entonces, digamos, ahora, pero para esto, ¿qué necesitamos? Y primero necesitamos confiar en Dios, creer en Dios, tener a Dios, a Jesucristo como Salvador. Y va creciendo en nosotros algo que se llama humildad, a diferencia del orgullo, que dice, yo puedo solo, yo puedo vivir de espaldas a Dios. Aparece la humildad, que humildad significa aquello que está cerca del piso, en el original, ¿sí? Es algo que está cerca del piso, algo que se somete, que se humilla.
Es la consideración que tenemos y que empezamos a tener de que somos criaturas, creados por Dios y que todo lo que tenemos viene de Él. Tenemos un corazón regido y dirigido por el Espíritu Santo para poder producir fruto. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer en nosotros la obra de Dios. No podemos ya creer que somos buenos, hermano. No podemos creer en nuestras obras de misericordia. Qué bueno soy porque llevé esto allá, porque di esto. Cuidado. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que a partir de un corazón transformado por Él, obremos para su gloria, no con nuestro orgullo. ¿Cuántas veces creemos que bien lo hago? Qué bueno que bien lo hago. Ahí ya nos estamos poniendo espalda. ¿Qué es lo que bien hacemos? Dios lo permite. Y mucho más cuando son actividades para Él. Entonces empezamos a pensar en qué propósito tiene Dios para nosotros a partir de su voluntad para nosotros. La pregunta entonces ya no es, Señor, sácame de acá. Señor, cura a mi hijo. Señor, sana a mi madre. No llega. Señor, bendecí a mi hijo. Cambiarlo. No llega. Dios está obrando en usted, hermano. En usted mismo. Eso que no llega es la mano del Señor obrando en nosotros. Eso que no llega lo debemos recibir con gozo. Y la pregunta ya no es ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan David en el Salmo 13? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y termina 3 versículos más abajo. He decidido confiar en tu misericordia. Y mi corazón se alegrará. Ya no hay hasta cuándo. Cuando Job todavía no le había sacado la sarna, la sarnilla que tenía de la punta del pie hasta la coronilla, sufriendo, hizo también un proceso. Y cuando aún el Señor no lo había curado, dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el medio de la prueba, aún con el dolor y la aflicción, con todo lo que le habían dicho a los amigos de él que lo culpaban, Job dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco y ahora ya no hay más. Antes lo más importante era que me saques este malestar. Ahora lo más importante es que te conocí. Es que te conocí. Conocer ahí significa conocer a alguien profundamente y confiar en él y decir, aunque me muera con esta sarnilla, decía Job, la salvación que me diste y la eternidad con vos es mucho más grande de lo que yo pueda padecer en este mundo. 60, 70, 80 años, claro, todos queremos algo para nuestra vida, por supuesto, y luchamos para eso. Pero ojo cuánto luchamos, a ver si nos encontramos luchando contra la voluntad de Dios. Él nos va a bendecir. Usted me dirá cómo, no lo sé. No lo sé, pero Él nos bendice. Él nos bendice. Fíjense que Santiago 4.3, capítulo 4, versículo 3, nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís para gastar en vuestros deleites, dice con todo lo que usted quiera o crea que es placer para usted. Cuando yo digo, si yo tuviera una casa propia y un perro y un auto y sería tan feliz, usted está pensando en una forma de placer, en una forma de satisfacción, de satisfacerme. Nuestro pensamiento y toda nuestra mente puesta en andar luchando contra Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, si yo tuviera esto? Y Él dice, no. Entonces, Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos dice, confía de todo tu corazón en el Señor y no en tu propia prudencia. Y prudencia es inteligencia. Confía en el Señor y no en tu propia inteligencia. No pongas tu inteligencia al servicio del mundo. No pongas tu inteligencia al servicio de lo que Dios no quiere para vos. Hermano, yo puedo tener a mi hija que quiero que el Dios le dé tal cosa o tal otra y la veo que no cambia, yo pienso que mi hijo está mal y que mi hija está mal y yo digo, y entonces pongo mi inteligencia y mis razonamientos y mis contactos para cambiar la vida de mi hijo. Pero no cambia.
Y él dice, no te apoyes en tu inteligencia. Confía y orá. Y acepta mi voluntad. Qué diferencia, ¿no? Cuando empezamos a hablar. Pedid todo lo que queréis, lo que queráis. Todo lo que quieran, pídanlo. Yo se lo voy a dar. Claro, qué diferente que estamos entendiendo ahora la mano, la obra de Dios en nuestra vida, ¿no? Porque yo le digo algo. Todos los alejamientos de Dios que yo veo en personas, en cristianos y no cristianos, es por este tema. Es por esto mismo. Aunque no haya alejamiento, hay un rencor, hay una raíz de amargura en el cristiano que lo aleja de Dios, porque ese pensamiento sigue en su corazón. Está chiquitito, está como un fuego que no quema, como la acidez. Esa acidez que está, pero todavía no quema, y después quema, porque aparece y se hace más grande. Entonces, si usted me acompaña a Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, vamos a leer el 2 después. Primero leemos el 2. Tenemos todos, me avisan, ¿eh? Muy bien. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a escuchar. Se lo voy a decir en otra versión, si la tengo acá. A veces las versiones nos dan un sentido diferente según nuestro lenguaje, pero dice lo mismo, por supuesto. Y dice, no vivan ya según los criterios del mundo presente. No se adapten a esto. No se adapten a esta era con sus valores, con sus promesas y sus mentiras, porque todo esto lo gobierna del demonio. Ustedes saben que es el príncipe de este mundo y va a utilizar al mundo para destruirlos. Él quiere verlos destruidos. No se hagan de la forma del mundo. El cristiano tiene que mostrar que hay una diferente forma de conducta, porque hay una diferente forma, o hay un diferente corazón y un corazón transformado. No, porque si me tengo que portar bien, esto no es lo que quiere Jesús para nosotros, es que no tenga que costar. Nosotros, cuando el Señor cambia nuestro corazón y nosotros colaboramos con Él y hacemos nuestra vida cristiana conforme a su voluntad, ya no son esfuerzos renunciar a cosas como antes no era esfuerzo. El que bebía no bebe más. ¿Por qué? Porque no es bueno para él. El que estaba en una adicción no lo está más. Y ese corazón transformado, con esa voluntad de ese varón, confiando en Cristo, no va a consumir más. Me dirán en cuánto tiempo, no lo sé, Dios sabe. Pero yo puedo dar testimonio de eso porque yo lo he visto. Y yo he acompañado a personas que han sido curadas de algo que nadie curó, ningún tipo de terapia. Mejoraron un poco, después caen. Entonces dice, no vivan según el criterio del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Fíjense esto, cambien su manera de pensar. ¿Cómo tenemos que pensar? En la palabra de Dios, impregnados de la palabra de Dios. Cuando cambia nuestro pensamiento por la palabra de Dios, cambia nuestra manera de vivir. Hermanos, si nos pasa que hay un pecado en nosotros que está duro de sacar, que aparece de nuevo ese pecado recurrente que nos puede pasar, hermano, hay que hablar con Dios, porque Dios no quiere eso para nosotros. Usted tiene que acercarse a Dios, tenemos que acercarse a Dios de una manera diferente. Tenemos que preguntarnos, Señor. Él nos trajo vida en abundancia, hermano, y todo en abundancia. No vivan. Y miren lo que dice al final. Así cambia su manera de vivir. Y miren lo que dice. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Oh, ahí está. Corolario, el Señor ahí dice, ahí te traje la claridad. Porque en el Salmo 143:10, que no vamos a ir, pero usted si lo anota, después sigue meditando en esta palabra, dice, enséñame a hacer tu
tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Es un aprendizaje. Dios no me dio nada, yo le pido y no me da. Hermano, está haciendo el aprendizaje para conocer la voluntad de Dios y entender que lo que está llegando usted lo tiene que soportar con gozo y dejar de pedir que Dios lo cambie y dejar de querer torcerle el brazo a Dios. La pregunta que le hago a los hermanos me la hago a mí, porque cuántas veces estamos queriendo torcer el brazo a Dios sin darnos cuenta, casi sin darnos cuenta. Estamos acostumbrados a eso, hermanos, a querer salirnos con la nuestra, hasta olvidamos quién es Dios. Él era igual a Dios y no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Él no se aferró a ser Dios. Él vino, se hizo hombre, estuvo acá, fue tentado, aunque sin pecado. Él es el modelo de la humillación, de la humildad. Tenemos que tomar esto, Él nos da ejemplos. Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz, hermano. Pero nos da una condición más arriba. Adoremos a Dios de una manera correcta. De una manera correcta. Con toda nuestra vida, nuestro cuerpo, adorándolo y creyendo en Él y confiando. Versículo 1 ahí de Romanos 12, 1, dice: den su cuerpo como un sacrificio vivo. Adórenme como corresponde, con un culto racional. Sean conscientes de lo que están haciendo. ¿A quién adoran? Soy yo. El Señor dice: soy yo. Yo soy. ¿Quién? Todo lo que vos podés querer y tenés que tener. Entonces, usted me dirá: bueno, pero yo sigo pidiendo. Digo: mire, usted, hermano, pida lo que quiera. Dios es bondadoso, nos ama. A veces no llegamos a entender el amor de Dios por nosotros. Ahora, se va a dar cuenta enseguida si es la voluntad de Dios para su vida. Enseguida, por todo lo que estuvimos hablando. Capaz no sea la voluntad de Dios. Ahora, hermano, si no llega lo que pide, que esto no sea de tropiezo. Que esto no lo lleve a enemistarse con Dios, a enojarse con Dios, aunque sea un enojo chiquitito, pero que es suficiente para alejarse de Dios, para descreer, para ya no pedir como antes. Recuerde las condiciones que Dios nos pide para pedirle: obediencia y conforme a su voluntad. Tenga en cuenta que aún otorgándole a Dios aquello que pidió, me lo dio, lo pedí, puede llegar de una manera totalmente diferente, con características distintas a lo que usted pidió. ¿Pero cómo? Yo siento que está todo mejor, pero lo que... El Señor es grande, es sabio, es Dios. Puede llegar lo que usted pidió de manera diferente y ni darse cuenta, pero sin embargo usted va a ser consciente de la mano de Dios obrando en su vida, en la vida de sus hijos y en la vida de su mujer, en la familia y en el trabajo, aunque no entendamos bien qué llegó. No busquemos comprender a Dios. Y Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que usted pida o pedirá. La palabra de Dios dice que Él puede darnos las cosas tan abundantemente que no nos podríamos dar cuenta que aún lo que hemos pedido, porque dice: yo pedí esto y me dio tanto. Este es Dios. Este es nuestro Dios que nos ama y que está al servicio nuestro. Ahora usted me dice: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, hagamos una síntesis. La voluntad de Dios está revelada en la palabra de Dios. ¿Por qué a veces las cosas nos parecen tan difíciles? La voluntad de Dios está revelada en la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a ir? A la palabra de Dios, a estudiarla, a comprenderla, a escucharla, para que crezca nuestra fe, dice la palabra. Entonces, aprendemos a orar de una manera más eficaz e inteligente, conforme a la voluntad de Dios. Ahora no, pero yo quiero seguir pidiendo para mí. Pida. Pero por favor, ¿cómo nos vamos a pedir? Si Dios está para que le pidamos. Pero una cosa es pedir y otra cosa es pedir y entender cómo obra Dios.
lo que Dios quiere de nosotros, lo que es su voluntad. ¿Para qué? Para que aunque no llegue lo que llegue, seguir firmes en Él. Porque la bendición va a llegar. ¿Cuándo? No sabemos. Ya llegó, porque si usted se muere ahora mismo, yo me muero acá mismo, yo aparezco en los brazos de Dios, de Cristo. Hoy estarás conmigo, le dice ahí al que estaba muriendo al lado de él en la cruz, un criminal, que se arrepiente, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Y por último, en un momento el apóstol Pablo, este apóstol que lloraba por los santos de todas las iglesias, sufría. No entendía a veces cómo se equivocaban los santos de las iglesias de Éfeso, de Filipo, de Corinto. Y él dice, yo estoy derramando lágrimas. No porque iban a perder la salvación. Usted sabe que es salva para siempre una vez que aceptó al Señor. Pero ¿cuánto obstaculizamos a veces a la obra de Dios en nosotros? ¿Cuántas penurias por no dejar obrar el Espíritu Santo en nosotros? Y en un momento este mismo apóstol Pablo ora, dice unas palabras por los santos de Éfeso. Por los santos de Éfeso. Y esto no es un modelo de oración, porque no hay modelo de oración. Da un modelo de oración al Señor a seguir, pero recordemos que nosotros nos acercamos con un ejercicio espiritual. Y yo si quiero pedir hoy de diferente manera o de una manera siempre en el nombre de Jesús, por supuesto su oído está atento. Pero el apóstol Pablo dice esto en Efesios 3, de los versículos 14 al 21. Vamos a esperar un poquito que encuentren ahí algunos hermanos las escrituras. Y entonces Pablo dice, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 20, al 21, perdón. Y fíjese cómo ora Pablo por los de Éfeso, por estos santos de la iglesia de Éfeso. Así como estaban como nosotros, así, somos la iglesia nosotros. Y estaba la iglesia reunida y le habrá dicho estas palabras para ellos. Entonces dice así, el apóstol Pablo, ustedes saben que la carta a los Efesios describe desde el encarcelamiento en Roma. Aunque le parezca mentira, Pablo está orando por estos santos. Encarcelado. No está sentado cómodamente en una casa, allí en un aposento alto, llevándole algún tipo de bebida. Está encarcelado en Roma y ora por los santos de Éfeso y le dice, por esta causa. ¿Qué causa? Está nombrada en el capítulo 3, allá atrás de donde usted está, en el versículo 1. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Por qué causa? Por esta causa. Entonces, por esta causa que estoy, y él no dice encarcelado por los hombres. Atento. ¿Qué dice? Prisionero de Cristo Jesús. Prisionero de Cristo Jesús. Ustedes están entendiendo que Pablo no le está dando crédito a nadie, a cada humano. Él está diciendo esto, señores, yo estoy encerrado, no por mano humana, sino porque Dios quiso, para su honra y su gloria, que yo esté encerrado en Roma. Y usó manos humanas, instrumentos en manos de Dios, para meterme en esta celda. Pero yo soy prisionero de Cristo. ¿Quiénes son prisioneros de Cristo? Levante la mano. Amén. Prisionero de Cristo, no de nadie, de las circunstancias, del que me encerró, del que me defraudó,
del que me estafó. Las circunstancias importan poco. Importan poco, porque Pablo está hablando desde una cárcel mandando esto y dice, parece que le diera bolilla y le importaran las circunstancias. No, le está importando otra cosa. Sigue llevando la palabra y no está diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Está hablando del mundo espiritual, de los ángeles y de nosotros. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y acá le pide algo. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjense, ¿le está pidiendo algo en específico? No, está orando Pablo que Dios lo fortalezca en su espíritu. ¿Para qué? Para poder recibir su voluntad. Le está diciendo Pablo, hermanos, queridos santos de Éfeso, necesito que crezcan espiritualmente, que se endurezcan en Cristo, para que venga lo que venga, persecución, penuria, abundancia, escasez, ustedes estén firmes. Porque se los está sosteniendo Dios y son prisioneros de Cristo. Que los fortalezca. Y después en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Acá le está diciendo, hermanos, sean conscientes, santos de Éfeso, la profundidad, la anchura y la altura que tiene el amor de Cristo por ustedes, que Cristo tiene por ustedes. Dense cuenta, porque si ustedes se dan cuenta de esto, van a confiar. Y si ustedes confían, van a crecer y no van a importar ya las cosas que les sucedan. Tenemos una responsabilidad, por supuesto, no vamos a andar haciendo lo que nos corresponde, pero dense cuenta el amor de Cristo por ustedes. Y después le dice, este amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Excede el conocimiento que podemos tener del amor de Cristo por nosotros. No nos podemos entender, no lo podemos entender, pero está. Y tenemos que saber que es muy grande, tan grande, que no podemos comprender. Y versículo 20, y aquel que es poderoso, escuchamos acá, ahí está la promesa, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué hermoso? Mucho más de lo que pedimos o entendemos. Hermano, no entienda más nada, no quiero entender. No querramos entender. Obremos por fe y por confianza en Cristo. Y el versículo 21, dando toda la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una pregunta, hermano, que tengo para mí y para todos ustedes. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿En qué voluntad? ¿En la nuestra? ¿En la de Cristo? ¿Hay algo que tengamos que cambiar, que sabemos que Dios no quiere para nosotros y no está cambiando? Una actitud, una forma de reaccionar. Está de esa forma porque somos imperfectos. Le quiero decir, no se desanime. Porque ese desánimo, cuando usted dice fallé, es lo que utiliza el enemigo para alejarlo de Dios. Usted, yo decimos fallamos, caímos, pero gloria a Dios, porque yo me acerco al trono de la gracia, pido perdón. Dios va a seguir obrando en mí. Yo voy a poner toda mi voluntad libre por amor a Cristo para que mi vida siga siendo santificada y pueda empezar a dar otra cosa en todas mis áreas. Laboral, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Pero me equivoqué, pero te equivoqué.
David cuando decía ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿eh? Dios se buscó un hombre conforme al corazón de él. Cuando decía ¿hasta cuándo? David estaba pecando, como usted y como yo. Pero en un momento dice, voy a confiar en la misericordia de Dios y mi corazón se alegrará. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros. Cuidado, nosotros no podemos elegir con ligereza el pecado, no podemos porque Cristo está en nosotros. Pero no se desanimen. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Somos victoriosos. Uno de los títulos que nos da el Señor en la palabra es que somos victoriosos. Somos ovejas, somos santos y somos victoriosos. ¿En quién? Por nosotros, en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, querido Dios, gracias porque tú has traído palabra, Señor. Señor, hágase tu voluntad, Padre, nosotros te pedimos. Realmente que obres en nuestro corazón, Señor. Nosotros estamos dispuestos, Señor, disponibles para conocer tu palabra, para llevarla a la práctica, para poner toda nuestra voluntad para hacer lo que te agrada, Señor. Y mientras tanto sabemos que tu Espíritu, Padre, obra en nosotros, santificándonos cada día, haciéndonos cada vez más parecidos al carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por traer esta palabra, por traer el ejemplo. Tu ejemplo de humildad, Señor, nos sirve en los momentos de orgullo y soberbia, Padre. Que por amor a ti tratamos de imitarte, tratamos de ser parecidos. Pedimos perdón por nuestros pecados, porque caemos, tropezamos, Señor, mas a ti la gloria. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermano. Bueno, damos gracias al Señor por el mensaje de su palabra, por medio de nuestro hermano Hernán. Ponía a pensar también que muchas veces podrían estar oyendo